2019 cuando se aprobó, yo la favorecí, era precisamente eso, una copia del Freedom of Information Act que existía en los Estados Unidos y existe en los Estados Unidos. Lo que plantean algunos sectores es que estas enmiendas complican el acceso. De hecho, Pichi Torres Zamora, representante del PNP, ha dicho que propondría volver a reducir la cantidad de días en los que el gobierno tiene que producir los documentos que se solicitan. Mira, por información. Yo he pasado ya por peticiones que se han hecho a la Cámara de Representantes, algunas resultan ser sumamente arbitrarias, incluso recientemente fuimos demandados por solicitando información cuando la información estaba toda en el portal de la Cámara de Representantes y la demanda fue desestimada. Así que en ese aspecto yo creo que hay cosas que hay que corregir, que el proyecto contiene, hay que nombrar un oficial en cada agencia. Uno, no es que tú envías la petición a cualquier funcionario de la agencia y se pierde, sino que se tiene que nombrar un personal que sea la persona para proveer esa información, y hay otros aspectos y yo creo que lo que Pichi propone puede darse, pero yo creo que lo mejor de todo es que se dé la publicidad, que el pueblo vea el proceso de las vistas públicas, escuche a todos los deponentes y que al final tomemos una decisión que sea pensada, razonada y que sea favorable para el pueblo puertorriqueño. Bueno, ya escucharon, amigos. Estamos hablando de la ley de transparencia. El presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, le dio una entrevista a nuestro compañero Rafael Lenín López. Ese proyecto, Valeria, es clave no para los periodistas, sino para la ciudadanía. Y lo que está prácticamente Lenín planteando es que, distinto a lo que pasó en el Senado, y para los que no lo saben, el Senado aprobó por un informe positivo al proyecto de Tomás Rivera Schatz, de su autoría, con toda la oposición en contra y sin hacer vistas públicas, para alargar y hacer un poco más burocrático el acceso a información, que es un derecho constitucional que todos tenemos, y que hay una ley de transparencia que existe, que establece unos términos, y esto pues alargaría más los términos. Buenas noches, Lenín. Buenas noches. Quisiera que te dio la impresión que a mí me dio de que está más Johnny Méndez más flexible que Tomás Rivera Schatz. De la entrevista surge que el presidente de la Cámara de Representantes parece que va a hacer vistas públicas. También surge por declaraciones de José Pichi Torres Zamora, que es presidente de la comisión que aparentemente va a ver este proyecto, de enmendar o de reducir de nuevo los términos que tiene el gobierno para proveer los documentos que se solicitan. Así que parece que habrá discusión en la Cámara sobre esta medida, que hay que recordar que se trata de una ley que empieza en el 2019 bajo Ricardo Rosselló. Yo participé de aquel proceso que causó mucha discusión. La Fortaleza nos llamó a algunos periodistas para que los ayudáramos a preparar ese proyecto, porque se pretendía replicar lo que en Estados Unidos es FOIA, que es el Freedom of Information Act. Correcto. Que hace lo mismo, pero a nivel del gobierno federal, porque hasta entonces no había procesos, formalismos mediante los cuales los ciudadanos, incluyendo los periodistas, solicitan información al gobierno. Valeria ha tenido que recurrir a los tribunales, sí. Aún habiendo una ley de transparencia que establece de 15 a 20 días, ¿no? Nosotros hacemos solicitudes de información constantemente por las investigaciones de este programa, amparándonos, ¿verdad? Y citando esa ley. De ordinario, las agencias tienen 10 días para responder y pueden pedir una prórroga de 10 días, como está la ley actualmente. Esa prórroga la piden básicamente siempre. Yo no recuerdo ningún caso en que te entreguen en 10 días. Este proyecto duplicaría el tiempo para la espera. Tendrían primero 20 días y después exactamente pueden pedir una prórroga de 20 días adicionales. Yo creo que el tema de los términos es quizás lo importante aquí. ¿Por qué? Porque crea la suspicacia de si en ese término ya ampliado o se puede remediar internamente en la agencia la información que puede surgir de los documentos que se provean. O agotar a las personas. O agotar las personas, o que reduzca el interés público sobre X o Y tema. Y el argumento que usan, ¿verdad?, es que puede ser quizás muy que no es práctico, o no es práctico en una agencia para que asignar un empleado para buscar una información y hacerla llegar. Pero también este proceso se da,
si hay voluntad de entregar la información, esto no es un proceso, o sea, nosotros podemos estar en conversación con la agencia, con el municipio, y te pueden decir, mira, lo que me estás pidiendo está bien complicado, Valeria, estamos trabajando en esto. Si tú ves que hay la voluntad, no hay necesidad. Yo creo que hay cosas... Se me ocurre un ejemplo, ¿verdad? Hace 2 cuatrienios, por ejemplo, se pidió al Senado de Puerto Rico, presidido por Tomás Rivera Ched, en aquel entonces como ahora, se le pidió que divulgara los salarios de sus ayudantes. Tuvieron que recurrir al tribunal y fue el juez Anthony Cuevas el que dictó que tenían que divulgar información que es pública. El pueblo tiene derecho a saber cuánto se le paga a los ayudantes. Y en cuestión de nada, de un release, inmediatamente lo que era bien difícil conseguir se liberó antes de que incluso llegara el término, para que venciera el término. Se supo que habían empleados que ganaban $12,000, $8,000, etcétera. Entonces, se me ocurren otros ejemplos. El caso del Cerro Maravilla, el acceso a la autopsia. A eso iba, porque hay que señalar que antes del 2019 no había una ley que permitía esto. Yo creo que la ley es buena, yo creo que el proyecto de las enmiendas quizás tiene algunas partes buenas. Yo creo que lo del término es lo esencial aquí que se tiene que discutir. Pero antes del 2019... todos, cuando íbamos a pedir información al gobierno, todos nos amparábamos en la jurisprudencia del caso del Cerro Maravilla, que era Soto Arribí versus Pueblo de Puerto Rico, que era el caso donde el Supremo determinó que toda información que genera el gobierno, todo documento que genera el gobierno, toda gestión de un oficial público es público, a menos que atente contra la seguridad nacional o contra los mercados. Aquellos que no recuerden, en el Cerro Maravilla murieron 2 jóvenes a manos de policías y se supo con las dramas que hubo encubrimiento y que fue un asesinato y había que tener acceso a las autopsias, a las declaraciones juradas que fueron amañadas y hubo gente que se le quitó la práctica de abogado por haber incurrido en prácticas indebidas. Y aquí en Rayos X, a través de la ley de transparencia, recordemos también que hicimos la investigación del zoológico de Mayagüez, demandamos al Departamento de Recursos Naturales, logramos obtener los expedientes de animales, pudimos probar todas las muertes que había habido ahí en el zoológico y eso eventualmente llevó al cierre del zoológico y ahora mismo tenemos el caso de Calley, del municipio de Calley, que llegamos a un acuerdo, pero pasaron 6 meses. Nosotros estuvimos... Y eso es lo que no debe pasar. 6 meses eso es lo que no debe pasar. Desde que solicitamos la información, esperando, insistiendo y todo el proceso hasta que se hizo la demanda y le dieron... el municipio estaba pidiendo un plazo de 60 días adicionales en el tribunal. Se acordaron 45 días con el juez, pero para que entiendan, o sea, después de 6 meses querían 60 días más. Correcto. Otro ejemplo histórico, Rafael Hernández Colón, que era gobernador, se oponía a que se divulgaran los expedientes, las carpetas de los llamados subversivos. Era un fichaje por cuestiones ideológicas que era improcedente, inconstitucional y se tuvo que divulgar y se le entregó a las personas afectadas. Así que, y el cuatrienio pasado hubo 350 demandas por acceso a información, aún habiendo una ley de transparencia. Imagínense si duplican o aumentan el plazo para que no se nos entregue a tiempo la información. Definitivamente, usted es el principal afectado, las comunidades que tienen muchos asuntos que dilucidar con el Estado. Así que esta es una ley que tiene que ser revisada y la Cámara de Representantes que haga su trabajo. Espero Así es. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Vamos rápidamente con Adriana. Bueno, le quería preguntar lo que sea Lenia antes de que nos fuera. Adriana viene una bomba ahí ahora. Pero le pudiste preguntar al presidente de la Cámara sobre el impuesto al inventario. Sí, y dijo, y interesante, porque dijo que a la gobernadora o lo firma o lo veta, pero que no lo devuelva a la legislatura, que el tema se acabó. Y creo que Tomás Rivera Ched dijo lo mismo. Así que... Interesante. Bueno, pues vamos ahora a pasar finalmente con Adriana. Gracias.